Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mirna Navarro Sánchez y les saludo desde el Centro de Autoacceso de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes las ideas vertidas en el video Enseñanza Reflexiva para el desempeño docente, artizando el pensamiento rizomático. Agradezco la invitación que gentilmente me realizaron las autoridades de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y en particular de mi colega, el maestro Juan Carlos Becerril. Y bueno, pues damos inicio. Me gustaría iniciar este video con la siguiente pregunta detonadora. ¿Te has preguntado cómo un enfoque rizomático puede transformar la manera en que enseñamos y aprendemos lenguas extranjeras? Desde luego, la primera pregunta que te puede venir a la mente es, bueno, ¿y qué significa el rizoma? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, a lo mejor viene una cuestión botánica, a lo mejor se viene a la mente plantas subterráneas, bajo tierra. Bueno, pues vamos a hablar precisamente a lo largo de este video acerca de este postulado. En este video se incluyen 6 multiplicidades que abonarán al tema de enseñanza reflexiva. En primer término, la multiplicidad 1 es del acercamiento a la teoría rizomática de Deleuze y Guattari, Gilles Deleuze y Félix Guattari. La multiplicidad número 2 es del impacto de la teoría rizomática en la enseñanza de lenguas extranjeras. La tercera multiplicidad se refiere a la línea del tiempo de las contribuciones de la enseñanza reflexiva para el desempeño docente, considerando el año 1945 a la fecha. La cuarta multiplicidad es de la enseñanza reflexiva de lenguas extranjeras antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. La quinta multiplicidad tiene que ver con la enseñanza reflexiva de lenguas extranjeras en México en el marco de la nueva escuela mexicana. Y nuestra última multiplicidad serán algunos apapachos energetizantes para el cuidado de la salud emocional de los docentes. Espero que sea de su agrado y desde luego de utilidad. Se los comparto con mucho cariño y mucho respeto hacia su desempeño de la tarea docente. Bien, empezamos entonces la rama inicial. Bueno, es el acercamiento precisamente a la teoría rizomática de Deleuze y Guattari. Bueno, como un entramado, me gustaría comentar que, bueno, siempre que escucho la palabra rizoma, vienen a mi mente y a mi corazón recuerdos muy lindos de mi estadía en la Facultad de Lenguas dentro de la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de tomar clase con una gran maestra, la doctora Rose Lema, de la Universidad Metropolitana. Ella, dentro de una de sus sesiones, nos hablaba precisamente acerca del postulado de la teoría del rizoma. Desde el día 1 yo sentí un clic por esa teoría, dado que me gusta muchísimo la filosofía francesa. Entonces, cuando escuché estos términos como eh, contextualizar, construir, reconstrucción, desconstrucción, decía yo, sí, me suena, me hace clic porque pues todos en algún momento de nuestras vidas personales, familiares, laborales, hemos tenido que enfrentarnos a algún caos, una toma de decisión pues difícil, y muchas veces lo que queremos es escapar de ese caos en lugar de aprender a diversificarlo. Entonces, la verdad es que esta teoría me ha acompañado desde mis estudios de maestría hace más de 20 años y pues la recomiendo muchísimo porque es un apoyo para precisamente comprender cuestiones tan complejas como lo es la enseñanza reflexiva. Entonces, esta teoría fue desarrollada precisamente por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Ambos pues ya trascendieron a otro plano, pero bueno, ellos en su carácter de filósofos franceses aportaron ideas que revolucionaron el pensamiento contemporáneo en los campos de la filosofía, la teoría crítica y también los estudios culturales.
Deleuze, por su parte, estudió conceptos como la diferencia, la repetición y el deseo, mientras que Guattari, en su carácter de psicoanalista y activista político, pues aportó una perspectiva interdisciplinaria que fusionaba la psicología, la sociología y la ecología. Juntos desarrollaron un proyecto teórico conocido como Capitalismo y Esquizofrenia, en particular con 2 libros, aunque escribieron muchísimos más a 4 manos. Uno de ellos se llama Antiedipo, publicado en 1972, y otro es El 1000 mesetas de 1980. Realmente su trabajo desafía las estructuras de pensamiento tradicionales y propone un enfoque rizomático del conocimiento, enfatizando la conectividad y la multiplicidad, y entonces esta colaboración realmente generó un gran impacto en los campos de la filosofía, la educación, la sociología y desde luego también la crítica cultural. Me gustaría compartirles 3 frases célebres de estos 2 grandes pensadores, filósofos franceses. El primero es: el deseo no es falta, es producción, en el que precisamente Deleuze hace un llamado a esa fuerza creativa que nos invita a explorar nuevos campos, pero siguiendo con ese entramado, sobre todo de experiencias. Una segunda reflexión es: un rizoma no tiene inicio ni final, sino que está siempre en medio, lo que denota precisamente ese constante desarrollo, ¿no? Desde luego, el cuerpo humano, a través de las redes neuronales, pues nos brinda un ejemplo muy simbólico, pero desde luego la naturaleza también. Es impresionante el hecho de querer observar las raíces de una planta, por ejemplo. A lo mejor por fuera la podemos ver con cierta estructura, con cierta forma, desde luego necesitando el agua, el viento, el sol, pero en la parte subterránea, bueno, se tejen, se gestan innumerables conexiones, y es precisamente donde requiere de varios nutrientes para que pueda seguir creciendo. Entonces, lo único seguro en la vida, pues obviamente es el caos, pero si aprendemos a diversificarlo, entonces precisamente ese rizoma pues nos ayuda a ser más fuertes desde la raíz para afrontar otras cuestiones. Y una tercera frase, ellos decían que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Entonces, ellos le daban un gran valor a la experiencia, siendo un elemento fundamental del pensamiento filosófico. Y bueno, pues la enseñanza reflexiva no es más que ello, ¿verdad? Somos tejedores de experiencias. Muy bien. Ahora vamos a pasar a una rama conceptual del impacto de la teoría rizomática en la enseñanza de lenguas extranjeras. Los elementos más representativos de esta teoría son su definición, algunos principios clave y su impacto que ha tenido, como ya hemos comentado, no solo en el área de la filosofía y la psicología, sino también en la docencia y la pedagogía. Bueno, como definición, la teoría rizomática propone un modelo no jerárquico y no lineal del conocimiento, y el aprendizaje, donde las ideas precisamente se conectan y se ramifican de manera similar a lo que haría un rizoma, en sí una planta subterránea. Como pueden observar, incluso en el video, no estamos hablando de capítulo 1, capítulo 2, sino precisamente de ramas, en respeto a precisamente la teoría rizomática. Los principios clave de esta teoría son la conectividad y la multiplicidad, ya que no hay un solo punto de inicio, porque el conocimiento se construye a través de redes, en donde la heterogeneidad, desde luego, es fundamental. Podríamos rescatar 2 impactos de esta teoría rizomática en el ámbito de la docencia. Por ejemplo, dentro de las innovaciones en el aula, dado que nosotros fomentamos el aprendizaje colaborativo y el intercambio de ideas a través de entornos de aprendizaje flexibles y, desde luego, adaptativos. Nos hace, obviamente, eco, ¿no? En ese sentido, muchas veces desarrollamos ciertas técnicas en nuestra experiencia docente y, bueno, a lo mejor desconocemos que esas técnicas, esas mañas, esos tips, pues desde luego tienen un nombre, ¿verdad?
no es tan necesario conocerlo, pero bueno, sí reconocer que ha habido todo un trabajo, sobre todo de carácter filosófico, para precisamente diversificar esas tareas que tenemos para enamorar a nuestros estudiantes hacia el conocimiento, en este caso, para el dominio de lenguas. Un ejemplo práctico es el desarrollo de los proyectos grupales, donde se integran múltiples perspectivas. Desde luego, ahora con el uso de la tecnología, pues podemos incluso conectarnos con estudiantes en diferentes contextos. Y entonces, bueno, seguimos hablando precisamente de esos entramados y de esos rizomas. Me gustaría hablar de otro entramado, es precisamente este libro que ustedes pueden apreciar en el video. Es un libro llamado La diversidad en la docencia, el modelo de rizoma. Y bueno, pues es un libro que verdaderamente aterriza muy bien, de manera muy clara, lo que es el modelo rizomático aplicado precisamente en la tarea docente. Lo explican también que de hecho el diseño está también pensado bajo un esquema rizomático, es decir, no tiene una lectura lineal. Ustedes pueden tomar el libro, abrir una página, pueden encontrar un texto donde explica diferentes aplicaciones y pueden encontrar, por ejemplo, algunas palabras en negrita y entonces se abre en el mismo libro una especie de hipervínculo en donde nos amplían el conocimiento de esa información. Estoy segura que han visto, en diferentes escenarios, a lo mejor artísticos, científicos, tecnológicos, precisamente este tipo de ideas, ¿no? La Internet en sí misma, pues, es un rizoma, ¿no? Ahora con las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues, desde luego también. Y muchas personas cada vez más están aplicando este término precisamente a sus diseños, a sus creaciones. Hace unos días me encontré con una entrevista muy interesante que le hacían a un súper famoso cantautor que se llama Adrián Dárgelos, del vocalista del grupo Babasónicos, y él precisamente ocupaba la palabra de rizoma, ¿no? Él hacía alusión a que de repente esos momentos de fama, cuando se sube al escenario a cantar y escucha los gritos de la gente, los aplausos, etcétera, pues realmente son momentos efímeros de la fama, ¿no? Obviamente, pues la letra de las canciones y otros momentos que se viven en el escenario, pues es precisamente lo que construye la experiencia de una canción o de asistir a un concierto. Entonces, bueno, fue muy grato para mí escucharlo emplear este término de rizoma. Y bueno, pues nos invita precisamente a explorar, gracias a las aportaciones de la filosofía, diversas interpretaciones que podemos hacer precisamente de nuestra realidad, ¿no? Precisamente con la maestría que les comentaba hace un ratito, al principio del video, pues me di a la tarea de desarrollar mi tesis de maestría precisamente ocupando el modelo rizomático para un modelo no modelo de lectura en un ambiente intercultural a través de, bueno, el análisis de un libro que se llama La historia del mundo en 10 y medio capítulos, de un autor llamado Julian Barnes, y es precisamente ese medio capítulo que tiene como título paréntesis y que habla acerca de la razón de ser del amor y por qué cuando amamos hay una energía impresionante y que no necesariamente cuando amamos hacemos que la otra persona esté feliz, sino que desarrollamos en ella la capacidad de amar y, bueno, toda una cuestión filosófica muy interesante. Entonces, este libro verdaderamente apoya muchísimo para aterrizar de mejor manera los postulados filosóficos de la teoría rizomática. Ahora toca el turno de la rama histórica, desde luego, ¿verdad? Es importantísimo ver lo que otras personas han hecho antes, desde luego en momentos muy precisos de la historia y cómo ha habido contribuciones tan interesantes que han abonado a la enseñanza reflexiva. Es la rama histórica de la línea del tiempo de las contribuciones de la enseñanza reflexiva para el desempeño docente, partiendo del año 1945 al día de hoy. Bien,
Tenemos entonces un primer grupo que va de 1945 a 1970, en donde se dan los fundamentos de la enseñanza reflexiva. En 1945, como ustedes saben, pues marca el fin de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues es un momento histórico de grandes cambios porque desde luego afectan la dinámica global. Y precisamente en ese entonces esa globalización pues invitaba a que los países del mundo pudieran tener una lengua en común a través de la cual se pudieran comunicar. Es ahí que, bueno, se dio el auge de la enseñanza del idioma inglés y, bueno, se posicionó como lengua franca al día de hoy. Como la lengua por excelencia en pues encuentros deportivos, culturales, religiosos, académicos, etcétera. Entonces, en este año pues surge un renovado interés por la educación con un enfoque en la reconstrucción social y el desarrollo del pensamiento crítico. En 1950, John Dewey enfatiza la educación progresista y la importancia de la experiencia en el aprendizaje como antecedente de la pedagogía reflexiva. John Dewey decía que son precisamente los docentes los que deben estar encargados de generar ambientes estimulantes para el aprendizaje. Si bien es cierto, es importante la motivación, el compromiso, el trabajo con el cual el estudiante esté aportando en las sesiones, en los programas de estudio, indiscutiblemente el papel del docente pues es fundamental. En 1960, Donald Schoen publica un libro súper interesante llamado The Reflective Practitioner, en donde se introduce el concepto de reflexión en acción. Más adelante en el video ahondaré más en este concepto. Y bueno, aquí se resalta la importancia de la reflexión en la práctica docente. Entonces, vamos, no significa que antes no lo hubieran hecho, no hay obviamente claros ejemplos. En Roma, en Grecia, pues desde luego ya se venía haciendo, ¿no? Pero bueno, Donald Schoen precisamente rescata esta parte fundamental de la enseñanza reflexiva, pero sobre todo en la acción. De 1970 a 1990 viene la época de la consolidación de las teorías educativas. 1970 marca una etapa muy importante, dado que se comienza con la implementación de la educación basada en competencias, donde se enfatiza el papel del docente ahora como mediador y facilitador del aprendizaje, ¿no? Se hace una transición, desde luego, súper interesante de ver al docente que antes tenía esa figura relevante, prácticamente única, en el que era la persona guía que conducía precisamente toda la clase, toda la lección, y el alumno pues era como un tipo de repositorio, ¿verdad? Donde se le almacenaba precisamente ese conocimiento. Y bueno, ahora con estas nuevas ideas acerca de las teorías educativas, se le da obviamente un papel pues más diversificante, llamémoslo así, al docente, porque ahora pues es un mediador, ¿no? Y más bien es un facilitador del aprendizaje. Y es por ello que en los 80s se desarrolla la teoría del aprendizaje experiencial a través de Kolff, con el desarrollo del marco teórico sobre cómo las experiencias influyen en el aprendizaje y la reflexión. Entonces, dentro de este modelo de Kolff, pues existe una experiencia concreta que deriva en una observación reflexiva, una conceptualización abstracta y desde luego una experimentación activa. El famoso, pues precisamente aprender a hacer, pero haciéndolo, ¿no? Es algo que, bueno, pues siempre nos da muchísimo gusto ver en nuestros estudiantes cuando les estamos dando las bases, por ejemplo, para un proyecto y ellos tienen que demostrar a través de algún material o alguna técnica en particular, precisamente el dominio que ya han alcanzado, ¿no? Entonces, sí se le empieza a dar un papel muy importante al alumno con estas famosas ideas de que el alumno, es así como el encargado y responsable de su propia ruta de aprendizaje y el profesor, pues bueno, sí es el facilitador, el mediador y obviamente la guía. En 1986, Schoen publica precisamente Reflection in Action, donde se aborda la necesidad de la reflexión en la práctica profesional.
Entonces, Sean hace básicamente una distinción entre lo que sería reflection in action y reflection on action. La primera trata básicamente de bueno, pues una programación, obviamente, de los contenidos que se verán dentro de una lección de clase y ya como tal, el hecho de estarla dando, todo lo que implica, pues, ese análisis, esa experiencia y, desde luego, el estar respondiendo a las necesidades, ¿no? de la clase. Es fabuloso ver cómo se gesta en nuestra mente tantas tomas de decisión cuando damos una clase, ¿no? Obviamente en papel podríamos tener una planeación de clase que con el tiempo nos damos cuenta que la hacemos de manera más automática, no como al principio que a lo mejor necesitábamos 2 horas para organizar una clase en nuestra cabeza y en papel y nada más dar 1 hora de clase, por ejemplo. Ahora, desde luego, con la experiencia, pues bueno, ese tiempo se reduce. Ya tenemos un cúmulo de conocimiento tan importante en nuestra cabeza que pues, nos permite pues aplicar, ¿no? Diversas técnicas y ahora con los materiales que tenemos también de carácter digital e interactivo, pues bueno, la experiencia de aprendizaje se vuelve aún más enriquecedora. Entonces, básicamente la reflexión en acción es eso. Está el profesor, está el docente ahí en el campo de acción y es precisamente ahí donde, desde luego, se genera esta reflexión. Mientras que la segunda, bueno, es ya pensar, una vez que ya pasó ese momento docente, pues la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo estuvo? Un poco a lo mejor de discusión en ese sentido, si valió la pena haber usado tal o cual material. No siempre nos funciona el mismo material, lo tenemos claro con todos los grupos, aunque sean de la misma facultad o escuela preparatoria, aunque sea el mismo nivel de inglés, desde luego pues hay sinergias que son diferentes, ¿no? Y en ese tiempo entonces se recomendaba que los docentes pudieran llevar una especie de diario reflexivo por medio del cual rescataran precisamente esas asertividades o bien esas áreas de oportunidad, lo que abonaba precisamente a la reflexión de la tarea docente. Otro entramado, ¿ok? Bien, pues en mi estadía en la Facultad de Lenguas, en la licenciatura en lengua inglesa, tuvimos también la oportunidad de contar con, bueno, profesores en verdad tan comprometidos, tan dedicados y una de ellas es precisamente la doctora Estelita Estrada, que con las materias de práctica docente nos daba precisamente todas estas pautas ya de enseñanza reflexiva. Ella observaba nuestras clases, yo no sé en verdad cómo se daba el tiempo, la verdad es que maestra Estelita, un reconocimiento así súper amplio y bueno, sabe que la admiro mucho. Pues ella se daba el tiempo precisamente de visitarnos en nuestros lugares de trabajo y bueno, pues nos pedía desde luego, uno de los requisitos importantes era que le entregáramos previo a la observación de clase nuestro plan de clase. Y ella nos pedía incluir un apartado de algo que llamaba unforeseen circumstances. Entonces, pues, que pudiéramos como prever algo que pudiera presentarse y que ya tuviéramos como que el plan B, el plan C, ¿no? Típico que en ese tiempo, si estábamos utilizando, por ejemplo, un proyector de acetatos, bueno, pues que nos aseguráramos de las imágenes, tenerlas claras, amplias, etcétera, pero también tener a lo mejor un juego de copias disponibles por si se iba la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones abonaban precisamente a nuestro desempeño docente. Ya que iba a los diferentes lugares y realizaba la observación de nuestra clase, al final nos daba a llenar un documento en el que precisamente como parte de la autoevaluación nosotros teníamos que comentar, bueno, pues cómo nos sentimos, si se había logrado el objetivo de la tarea de ese día. Y bueno, pues una pregunta muy interesante que nos hacía era, ¿qué hubieras hecho diferente? Entonces, bueno, pues sí, comentábamos entre nosotros, las compañeras, los compañeros de clase, pues siempre toda clase, sobre todo clase muestra susceptible de observarse, pues sabemos que no necesariamente rinde cuentas de la cotidianidad de lo que llevamos en cada día, ¿verdad? No siempre utilizamos la tecnología, no siempre está el libro, obviamente hay pues dinámicas diferentes, ¿no? Pero siempre en este carácter perfectible, pues siempre hay algo, ¿no? Que
tal vez deseamos haber hecho de manera diferente, pero qué bueno, pues hay una razón, ¿no? De por qué esa situación, ¿no? Ya en el campo laboral, uno de mis primeros empleos fue en una escuela privada, de aquí bueno, obviamente está en México, pero aquí en Toluca lleva una doble H. Entonces, bueno, en ese lugar también nos hacían observación de clase y pues había un tema muy, muy importante que se referían a él como el TTT, que era el famoso Teacher Talking Time. Y entonces, en ese tiempo, les estoy hablando de 1998, pues las autoridades que nos observaban la clase nos sugerían que redujéramos ese tiempo, ¿no? Que el tiempo de exposición en el que el profesor hablaba, pues tenía que equipararse a las oportunidades que podían tener los alumnos para que ellos también hablaran, ¿no? Fue un rubro que a mí siempre me calificaron un poquito bajito, porque yo hablaba todo el tiempo, ¿no? En mi intención de, pues, obviamente animar, monitorear, etcétera, obviamente verbalizaba yo demasiado, y bueno, pues, poco a poquito con el tiempo aprendí que, pues, mi TTT, mi Teacher Talking Time, pues, tenía que ser, obviamente, mediado, ¿no? Entonces, bueno, pues, cómo estas prácticas, ¿verdad?, forman parte precisamente de este repertorio de análisis y estas cuestiones reflexivas y que pues van abonando, ¿no?, a precisamente tener un mejor desempeño. Bien, continuamos entonces con la historia en esta línea del tiempo. Ya de 1990 al año 2010 se presentaron algunas innovaciones pedagógicas. Para 1990 se desarrollaron enfoques pedagógicos ya más centrados en el estudiante, que ya venía precisamente dándose esa situación, como el aprendizaje colaborativo y ya el aprendizaje basado en proyectos. Para 1999, la National Board for Professional Teaching Standards en Estados Unidos establecía precisamente estándares que promovían la enseñanza reflexiva. Entonces ya no eran como prácticas aisladas, ya verdaderamente se daban cuenta en estos comités que era necesario que los docentes pudieran hacerse esos espacios durante su práctica docente y posterior a ella, para que, bueno, pues pudieran estar implementando acciones con miras a la mejora. Para el año 2000, la tecnología comienza a integrarse en la educación, ofreciendo nuevas herramientas para la reflexión y la colaboración. Ustedes recordarán, pues ya los blogs y las plataformas de aprendizaje en línea. Nos viene a la mente, desde luego, de manera institucional, el portal Seduca. Mi hijo, por ejemplo, decidió estudiar la escuela preparatoria por medio del portal Seduca, entonces educación pues totalmente a distancia, ¿no? No tanto en línea en el sentido de que, bueno, pues no tenía ninguna sesión, ¿no?, que se pudiera conectar, simplemente estaba el contenido liberado en esta plataforma y él tenía que avanzar pues conforme a su ritmo, ¿no? La verdad fue una experiencia muy, muy interesante. Todavía hay personas que no le brindan como un buen reconocimiento a este tipo de estudios porque consideran que, pues, en todo caso es algo como muy fácil, ¿no? Conectarse, leer y por su cuenta estar creando pues ensayos, resolviendo cuestionarios, etcétera, pero la verdad es que sí requiere la movilización de otro tipo de habilidades, sobre todo que no hay un docente diciéndote, oye, pues anota esto es lo relevante, estudia con base en ello, pues realmente no. Tiene que ser una persona, pues sí, obviamente autodidacta. Sí, desde luego hay un acompañamiento, pero no tan cercano como en la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente yo me percataba por algunos comentarios que él me hacía que, bueno, ahí la base importante de los docentes que participaban en este proyecto era que el Moodle que presentaban y desde luego las instrucciones que emitían tenían que ser suficientemente claras para que el estudiante lograra precisamente el cometido. Entonces, pues sí, era bien importante. Yo me ponía a pensar, ¿no?, en estos profesores
y decía yo, híjole, es que el tiempo que le invierten pues está tremendo, ¿no? Si bien es súper atractivo ver una plataforma digital en la que ya está pues todo el contenido y le picas y se abre el video y hay un hipervínculo, pues realmente montarlo, todo ese diseño, híjole, pues lleva obviamente pues mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde pues se reconoce muchísimo el trabajo docente porque pues sí requiere bastante tiempo y obviamente pues seguir favoreciendo el aprendizaje de carácter significativo. Del 2010 al presente se le conoce como la era digital y nuevamente el hecho de explorar otro tipo de metodologías. Para el año 2010 la educación en línea y los entornos de aprendizaje híbridos pues ya se vuelven un poquito más normativos. Para 2013 las nuevas investigaciones empiezan a enfatizar la parte de la autoevaluación y la retroalimentación. En el año 2020, bueno, como todos ustedes saben, la pandemia de COVID-19 provocó un cambio abrupto hacia la enseñanza en línea. Voy a ahondar un poquito más de este tema más adelantito. Y del 2021 a la época actual, pues sí hay un reconocimiento hacia la salud emocional de los docentes y se empiezan a establecer de manera más institucional las prácticas reflexivas que consideran el bienestar emocional. Como parte integral del proceso, ¿no? de enseñanza-aprendizaje. Bien, viene ahora lo que sería una rama trocada de la enseñanza reflexiva de lenguas extranjeras antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. Bien, pues hay tres diferentes escenarios, ¿no? Voy a hablar realmente muy breve en este sentido, pero obviamente son cuestiones que abonaron a la enseñanza reflexiva. Antes del año 2020, en el rubro de la enseñanza reflexiva, pues ya se contaba, como lo vimos, con diarios de clase y autoevaluaciones y se promovían desde luego estrategias reflexivas y aprendizaje colaborativo. Pero durante la pandemia, pues esa transición abrupta al aprendizaje en línea, pues obligó a la reinvención de métodos de enseñanza con herramientas digitales, con espacios virtuales y desde luego la consideración de darle un lugar importante precisamente a las emociones, sobre todo por el aumento que se dio en el estrés y desde luego la ansiedad, ¿no? Entonces, sí hubo la necesidad de implementar espacios de conversación y actividades que promovieran precisamente la salud emocional. Una vez que se declara el fin de la pandemia por COVID-19, pues se da un retorno a la presencialidad, como todas y todos recordarán, de manera paulatina y bueno, pues se empieza a manejar más bien un modelo híbrido, se hace énfasis en la reflexión crítica de las prácticas educativas, hay un gran auge para el desarrollo de competencias digitales, como, bueno, fue atinadamente las opciones que tomó nuestra universidad, precisamente facilitándonos cursos para el manejo de plataformas como Microsoft Forms, Microsoft Teams, o otros tipos de Moodle, en Zoom, etcétera. Y desde luego se reconoce la importancia de la salud emocional post-pandemia y se inicia un cultivo de entornos de aprendizaje que puedan favorecer la empatía y el apoyo. Bien, como entramado, me gustaría comentarles que, bueno, pues sí fue necesario que desarrolláramos precisamente estas técnicas de afrontamiento. Tuvimos que ser, desde luego, muy resilientes y muchos de nuestros alumnos veían en nuestras clases una especie de refugio, así como nosotros, una vez que cerrábamos las sesiones, veíamos a nuestra familia como nuestro refugio, ¿verdad? Nuestra zona segura. En verdad, yo creo que podríamos estar hablando horas y horas y horas de todas las experiencias docentes que pudimos construir a través de esta etapa de sobrevivencia, perdón. Y bueno, pues no es que antes no nos hayamos enfrentado al duelo, por ejemplo, pero ahora, bueno, pues obviamente las circunstancias que sabíamos de la familia, de vecinos, de amigos, de nuestros propios alumnos, pues obviamente se hacían
mucho más cercanas. Ya no solo era un caso aislado que veíamos en algún país, sino ya era pues a la vuelta de tu casa, ¿no? Entonces sí, claro, esas conexiones, como bien lo comenta la teoría del rizoma, pues sí hicieron que pues esa multiplicidad de escenarios, pues sí nos generó obviamente ese estrés, esa ansiedad, pero también pues pudimos ser a través de esa capacidad resiliente, pues nos dio la oportunidad de explorar pues otras alternativas y pues más bien diversificar el caos y aprender a movernos en ello, ¿no? Muchas memorias, ¿verdad? En este punto. Bien, ahora viene una rama nacionalista de la enseñanza reflexiva de lenguas extranjeras en México, ahora en el marco de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana sugiere 8 principios que buscan contribuir precisamente al desarrollo de las capacidades de nuestros en el marco de pues, los ciudadanos del siglo XXI, como es, por ejemplo, el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la promoción de la cultura de la paz, la honestidad como comportamiento fundamental, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Desde luego también alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, bueno, pues obviamente nos preguntamos como docentes de lenguas, pues nosotros ahora cuál sería como nuestro papel o de qué manera podemos seguir contribuyendo, ¿verdad? Y bueno, pues es muy grato que dentro de los enfoques en la enseñanza de lenguas, en el marco de la nueva escuela mexicana, pues nos siguen pidiendo poder contribuir con aprendizaje significativo, que no es algo nuevo para nosotros. Nos viene a la mente las aportaciones de Jean Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, y bueno, pues no es algo nuevo, ¿verdad? Afortunadamente. Y desde luego, pues seguir apuntando hacia el desarrollo de la competencia comunicativa. Gracias a el apoyo que tuve por parte de la Facultad de Geografía, logré realizar mi tesis doctoral precisamente valorando la competencia comunicativa de los estudiantes de esta facultad, tanto en el último punto de su estadía como estudiantes, pero también ya de manera laboral y ver pues de qué manera verdaderamente el inglés pues lo ocupan o no en el ámbito laboral. Entonces, sí es un tema, a la fecha me apasiona, me gusta muchísimo, porque bien sabemos que no solo es el cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no es solamente el saber hacer, no es solamente pues movilizar diferentes habilidades y subhabilidades sociolingüísticas, sino que pues obviamente va más allá, ¿no? Va más allá de obviamente cuestiones contextuales, cuestiones desde luego también generacionales. Entonces, pues es un tema muy interesante, ¿no? Precisamente en época de pandemia, hace 4 años, tuve la oportunidad de realizar una estancia en una escuela de Francia, en Lyon, Francia, precisamente para valorar la competencia comunicativa del español en estudiantes franceses. Entonces, pues ellos, como tenían ejes transversales con otras materias como de mercadotecnia, tenían que presentar como examen final oral de español precisamente el desarrollo de su empresa. Entonces, sí, pues obviamente se rebasa la cuestión de la interferencia natural de la lengua materna y obviamente, pues, como pueden, ¿verdad? Los estudiantes, pues, sacan adelante precisamente esas tareas comunicativas y aquí la intención era precisamente, pues, convencer al auditorio del producto que, pues, estaban por lanzar, ¿no? Entonces, sigue siendo un tema muy interesante, a pesar de que, pues, tuvo su gestación en los 70s, al día de hoy, pues sigue siendo un tema muy interesante, ¿no? Ese dominio que se tiene de un idioma, que sabemos que no se puede hablar a nivel de porcentaje, ¿no? Hablo del 80% de inglés, el 70%, el 10%, más bien por niveles de competencia, pues sigue siendo un vocablo genuinamente utilizado y desde luego más asertivo que un porcentaje.
Bien, pues aunado también a estas cuestiones de la nueva escuela mexicana, que ya sabemos que seguimos abonando al aprendizaje significativo y a la competencia comunicativa, pues también está habiendo un auge precisamente del rubro de las certificaciones, no solamente certificaciones de dominio del idioma inglés, sino también en el sector educativo. Podríamos acceder a una movilidad social precisamente logrando alguna de estas certificaciones. No son las únicas las que les muestro por aquí en el video. De acuerdo con el Registro Nacional de Estándares de Competencia, pues existen diversos sectores a través de los cuales podemos acceder precisamente gracias a nuestras cartas credenciales y la experiencia que ya tengamos en alguna de estas certificaciones, ¿no? La universidad en particular ha apostado por la última, la S0217.01, que por cierto tiene vigencia vitalicia para la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Entonces, bueno, pues sí vale la pena estar revisando precisamente estos parámetros para poder acceder a las certificaciones. Y es lo que les estamos diciendo igual a nuestros estudiantes, ¿verdad? Que ya lo que es el título profesional, la cédula profesional, desde luego, son requisitos indispensables para algún puesto, para algo en particular de desarrollo profesional, pero las certificaciones pues también rinden muy bien cuentas de ese dominio en el cual nos estamos perfeccionando. Bien, aquí vale la pena otro entramado en cuanto al apoyo que precisamente la universidad pues nos ha brindado y desde luego también nuestro sindicato, porque bueno, nos dan la oportunidad de precisamente acceder a todas estas capacitaciones, a todas estas certificaciones y que bueno, pues abonan desde luego al perfil, ¿no? Entonces vale la pena un agradecimiento precisamente a nuestra alma mater por estar cobijándonos en estas necesidades de capacitación actual. La siguiente rama es la humanista y bueno, es un pequeño apapacho, ¿verdad? Energetizante para el cuidado de la salud emocional de los docentes. El perfil del docente de lenguas en México, pues, reúne desde luego ciertos requisitos. Los invito a que a manera de checklist puedan estarlos enumerando y desde luego, pues, los felicito y un amplio reconocimiento porque yo estoy segura que todas y todos los presentes en la audiencia, pues, obviamente rebasan este listado, pero bueno, pues cada uno contribuye precisamente para su práctica docente. Bien, pues desde luego el título universitario en una área que tenga que ver precisamente con la docencia de lenguas, su cédula profesional, certificaciones vigentes de idiomas, competencias del siglo XXI, manejo de herramientas digitales, metodologías activas, conocimiento y aplicación de esas metodologías activas, manejo de realidad virtual, aumentada, inmersiva y desde luego inteligencia artificial y todo ello pues una formación continua, ¿no? Uy, hasta me cansé de leerlo, ¿no? Y bueno, pues este listado, pues desde luego tiene que ver con y dónde queda el bienestar emocional, ¿no? Porque para reunir todos y cada uno de los puntos que acabo de mencionar, pues se requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho tiempo. Desde luego está la cuestión económica. Entonces, pues es importante balancear estas necesidades para el mundo laboral, desde luego con nuestro bienestar emocional. Es vital que nuestras emociones podamos reconocerlas, entenderlas, o sea, validarlas, verbalizarlas, expresarlas y desde luego también regularlas, ¿no? Afortunadamente existen tantas expresiones artísticas que nos ayudan precisamente a trabajar con ello, ¿no? Con estas cuestiones de, pues, estrés, de ansiedad, de depresión. Desde luego, no hay que, pues, dejar de lado la ayuda que una terapia nos puede brindar precisamente para, pues, seguir sanando muchas cuestiones que cada personita tiene, pero sí es importante, bueno, en la cotidianeidad, no esperar a que nos rebase, sino estarlas trabajando de tal manera que, pues, no se dé el caso de colegas que
lleguen al salón de clase y que prácticamente exploten por cualquier cosa, o que pues no estén llevando la mejor de las guías, ¿verdad? Precisamente por todas estas cuestiones emocionales. Afortunadamente, ya en muchos países del mundo, y el nuestro afortunadamente no es una excepción, pues sí están apostando a esta salud precisamente emocionales. Es súper, súper importante contar precisamente con esas redes de apoyo, nuevamente, en la parte del rizoma, para que logramos sentirnos bien, logramos sentirnos plenos y pues sigamos disfrutando de las bondades de la tarea docente. Entonces, bueno, pues, hablar de práctica docente, híjole, es hablar de muchas cosas, ¿verdad? Se integra la dimensión institucional, la sociocultural, la psicopedagógica, la interpersonal, la personal y desde luego la valoral. Son muchos, muchos aspectos, desde luego, que integran precisamente nuestra práctica docente, de la cual pues obviamente nos sentimos orgullosas y orgullosos en este sentido. Y bueno, pues obviamente no está tan fácil, ¿verdad? Estar cumpliendo pues con todo ello, pero bueno, es grato saber de muchos colegas que les sigue apasionando, nos sigue apasionando precisamente la práctica docente, y es porque hemos aprendido muchísimo de esa enseñanza reflexiva. Entonces, pues como que qué tipo de combustible necesitaremos precisamente para pues seguir promoviendo estas prácticas, ¿verdad? De bienestar emocional. Y bueno, pues obviamente sabemos que es algo pues muy integral, ¿no? No es solamente pues una dieta balanceada, no es solamente una relación familiar o con la pareja o con la familia, los amigos, pues de manera estable, sino que pues obviamente influyen pues otras cuestiones, ¿no? Obviamente rescato esta parte de diversificar el caos más que tratar de controlarlo, pues estar dispuestos a afrontarlo y trabajarlo, ¿no? Bueno, pues aquí les comparto 6 frases muy, muy motivacionales que tienen que ver con nuestra práctica docente, ¿no? Pues somos jardineros que cultivan semillas de conocimiento. Actuamos también como puentes que conectan culturas. Nos convertimos en faros que iluminan el camino del aprendizaje. Como navegantes enseñamos a nuestros estudiantes a surcar los mares del conocimiento. Y también somos los artistas que pintan el lienzo del entendimiento, creando un mosaico de diversidad lingüística y cultural. Yo les recomiendo que esta imagen pues la puedan imprimir, le puedan sacar una foto, la tengan a la mano para que recuerden el papel tan importante que tenemos dentro de la sociedad. Obviamente todos los colegas docentes de matemáticas, de español, de literatura, desde luego que tienen un papel fundamental. Pero bueno, hablando de nuestro grupo, de los que somos orgullosamente docentes de una lengua, ya sea propia o extranjera, pues sí tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas de todo lo que hemos compartido y creado, ¿no? A lo largo de, pues, algunos añitos que ya llevamos en ello, y pues seguir abonando, ¿no? A que pues nunca vamos a dejar de aprender, y que pues el interés genuino que tenemos en que nuestros estudiantes vean los idiomas como una herramienta, pero algo más, pues sigue estando muy latente. Como reflexiones finales del video, me gustaría comentar las siguientes 6. La conexión como clave del aprendizaje. Entonces, recuerden la metáfora del rizoma, recuerden esa planta subterránea, todas las diferentes conexiones que tiene que tener para tener sus nutrientes, para conectarse con plantas de la misma naturaleza y de diferente naturaleza también, el agua, la lluvia, el viento, pues todo ello forma parte, ¿verdad? Precisamente de una adecuada práctica reflexiva. Es importante adaptarse al cambio, ¿no? Es fundamental, ¿no? Lo vivimos durante la pandemia, lo vivimos posterior a la pandemia, y desde luego con la creatividad y resiliencia, pues vamos a poder salir adelante.
La diversidad es, pues, muy importante. Las experiencias que enriquecen el proceso de aprendizaje, pues, son fundamentales. De ahí que también es importante la personalización en la educación. Es importante darnos el tiempo de conocer un poquito más a nuestros estudiantes, saber de qué manera podemos seguir pues inyectándoles ese entusiasmo, esos tips que nos han servido también a nosotros para memorizar vocabulario, para entender mejor la gramática, para disfrutar una serie de televisión, un concierto, un viaje. Verdaderamente son tantas las multiplicidades que pues sí pueden hacer la diferencia. El bienestar emocional es una prioridad, no solo por empatía y por solidaridad, sino que en general la salud precisamente emocional, pues es algo en lo cual sí tenemos que dedicarle un tiempecito. Es importante sentirse bien, trabajar en ello, no es algo automático, no es por suerte, no es por destino, en verdad sí está en nuestras manos darle esta prioridad a nuestro bienestar emocional. Hay un compromiso latente y siempre me jacto de ello con mis colegas docentes de lenguas hacia la formación continua. Constantemente estamos en el curso de aprendizaje de lengua de señas, de inteligencia artificial, de liderazgo, de proyectos comunitarios. Entonces, vale mucho la pena, vale en verdad mucho la pena poder estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Y aplicando y pues compartiendo precisamente con nuestras redes. Y bueno, hablando de redes precisamente, pues las comunidades de aprendizaje surgen como o se posicionan como nuestro espacio de crecimiento colectivo. Es tan bonito encontrarnos ahora que la DAL, por ejemplo, ha estado organizando los congresos o en otros coloquios, en otros encuentros que hemos tenido, como Mextesol, por ejemplo, o como el BBELT. Entonces, siempre estamos buscando estos espacios de crecimiento colectivo y es muy bonito pertenecer precisamente a esta comunidad. Como último punto, les comparto un listado muy pequeñito de algunas referencias que tuve el interés de compartirles para que, bueno, puedan seguir consolidando todas estas ventajas y estas aportaciones que precisamente los postulados desde lo teórico a lo más práctico se han venido gestando a lo largo de ya bastantes años para la importancia de la enseñanza reflexiva. Entonces, pues, bueno, no me queda más que agradecerles, reconocerles precisamente el papel tan importante que han tenido para el desarrollo de estrategias docentes y, bueno, el cómo siguen impulsando a sus estudiantes para que se sigan enamorando de diversos idiomas y que conozcan, pues, más allá del vocabulario, la gramática, pues, obviamente, toda esa cuestión de bagaje cultural y desde luego las sinergias e interconexiones que hay precisamente entre pues los idiomas y por lo tanto las personas. Les agradezco muchísimo su tiempo, me reitero a sus órdenes desde el Centro de Autoacceso de la Facultad de Geografía y estoy segura que nos encontraremos en algún otro momento. Bueno, pues un fuerte reconocimiento a su tarea, a seguir trabajando en nuestra salud y bienestar emocional y pues que tengan un excelente día. Hasta pronto. Chao, chao.